¿Qué podemos decir a estas alturas después de tanto que se ha dicho? Soy una funcionaria obediente, así que lo vamos a intentar. Hace 50 años, a esta hora, este palacio humeaba por los cuatro costados, entre las ruinas de lo que alguna vez había sido, no solo un palacio colonial, no solo un edificio, sino el símbolo de una democracia chilena, una democracia latinoamericana, destacada por su continuidad y su fortaleza, en un continente donde lo característico era lo contrario. A esa misma hora, quienes acompañaron al presidente Allende en su hora final, ya sabían de su muerte trágica y se preguntaban sobre el destino que les esperaba en los distintos centros de detención donde ya se encontraban o estaban acercándose. Probablemente no imaginaban que les esperaba un campo de detención y tortura tras otro por meses y por años. Una ejecución sumaria o cruelmente paulatina, una desaparición sin dejar huella o una bomba que los seguiría más allá de Chile y a otros hemisferios. Un exilio lejano y prolongado en las más variadas latitudes, en México, en Venezuela, hasta en Bulgaria, en Estados Unidos, en Francia, en Mozambique, en Alemania Oriental. Fuera de este palacio, miles de chilenos y chilenas seguirían un destino similar, marcado por un terror que hasta entonces desconocíamos, terror que se prolongaría con distintos rostros y etapas por 16 años. Está en la dimensión de lo que sucedió aquí hace 50 años, que hasta hoy resuena entre nosotros, en nuestra patria y también en el mundo. ¿Por qué importó tanto el golpe de Estado chileno en una época en que los golpes de Estado eran tan recurrentes? ¿Qué lo hizo tan significativo y lo hace hasta el día de hoy? Probablemente, en primer lugar, lo inédito del proyecto que representaba Salvador Allende. Su afán de construir el socialismo por medios democráticos y pacíficos, en una época en que eso parecía utópico e imposible. También lo excepcional de su gesto, defendiendo la Constitución y el mandato del pueblo aquí en La Moneda. Lo fue también la inusitada violencia del golpe de Estado, con su bombardeo a La Moneda, pero no solo a La Moneda, a veces lo olvidamos. También a Tomás Moro, quien bombardea y ataca la familia de sus enemigos, las esposas de sus enemigos, la Universidad Técnica del Estado, radios, hospitales, también los campos de concentración, los bandos, los servicios de inteligencia que caracterizaron la dictadura. También hizo especial esta historia nuestra, la cruzada por la defensa de los derechos humanos que se tejió por todo Chile y también en el mundo. Una trenza insólita, principalmente de familiares, de cercanos a las víctimas, pero también, y aquí escuchamos recién a Gloria, de profesionales, de militantes, de religiosos, de diplomáticos, de voluntarios, de jóvenes, de familiares cercanos a las víctimas, que se levantarían, que alzarían la voz, que construirían redes de solidaridad, armarían registros que hasta el día de hoy nos informan, golpearían tribunales, golpearían iglesias, reparticiones diplomáticas, gobiernos, medios de comunicación, y lo hicieron y lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Fue también característico y despertó el interés del mundo la inteligencia y la generosidad con que el pueblo de Chile, sus organizaciones sociales, sus estudiantes y sus partidos políticos tan vilipendiados se atrevieron a superar sus rencores y tejer encuentro para recuperar la democracia. Eso también inspiró al mundo. Y también lo inspiró la dimensión inusitada
de la contrarrevolución que la dictadura emprendió, transformando a Chile en un laboratorio de un liberalismo extremo que no se conocía y no se conoce hasta hoy en el mundo. El socialismo en democracia fue aplastado y reemplazado por el ultraliberalismo en dictadura. Todo eso volvió a Chile una especie de buque insignia de la ola autoritaria, conservadora y represiva que en realidad no estuvo solo aquí, recorrió el mundo en esos años. En la izquierda estamos muy lejos de ser perfectos, qué duda cabe. Tenemos contradicciones, hemos tenido caídas, hemos tenido y tenemos a veces divisiones, hemos cometido errores que resuenan tanto en nuestra historia pasada, también en la reciente. Pero cada vez que nos digan que representamos un proyecto refundacional avalado por la violencia, no olvidemos que el único proyecto refundacional impuesto por la violencia que Chile ha conocido fue el que encabezó el general Pinochet, el único. Todo esto hizo que nuestra historia se transformara en un hito significativo en las conciencias democráticas de todo el mundo. Eso le ha permitido a nuestro país recibir una solidaridad generosa y persistente hasta el día de hoy. Solidaridad que nunca nos cansaremos de agradecer y nunca esos agradecimientos serán suficientes. Pero esa misma solidaridad nos obliga y se constituye en una enorme responsabilidad para nuestro pueblo, porque nuestra historia ya no es solo nuestra. Aquí se escribió un capítulo de la historia universal y a momentos se sigue escribiendo. Esta conmemoración es parte de esa historia grande, hecha de nuestras pequeñas historias. Esta vez, con motivo de los 50 años, esa historia se ha transformado en una conmemoración distinta a la de las décadas anteriores. En otras oportunidades siempre sentíamos que el aire del momento era de avance, de conquista para la causa democrática. Esta vez ha sido más confuso. El 83 para los 10 años, lo hemos recordado muchas veces en estos días, teníamos al pueblo saliendo masivamente a las calles por primera vez en la dictadura y a la oposición política y social buscando reagruparse. El 93 teníamos al Estado reconociendo las violaciones a los derechos humanos por primera vez y pidiendo perdón en la voz del presidente Elwin, a la vez que poco antes se publicaba el informe Rettig. Pocos años más tarde, en la época del presidente Frei, salían las primeras sentencias condenatorias en materia de derechos humanos. El 2003 veíamos abrirse nuevamente la puerta de Morandé 80, después de 30 años cerrada, y se daba a conocer el resultado de la Comisión Bartlett sobre prisión política y tortura que impulsó el presidente Lagos. Unos años más tarde, la presidenta Bachelet, en los últimos meses de su mandato, inauguraba el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Cuando se cumplieron 40 años, ocupaba este palacio un gobierno de derecha encabezado por el presidente Piñera. Y él también se sumó a este camino, cerrando el penal Cordillera, que no era realmente un recinto penal, sino una dependencia militar donde los condenados recibían trato de autoridades castrenses y no de presidiarios. Y en ese mismo periodo, ese presidente reconoció las responsabilidades de los civiles que guardaron silencio ante las violaciones de los derechos humanos y con ello las toleraron, las permitieron y las disimularon. Hay que preguntarse entonces aquí, en este 2023, en que se cumplen 50 años, ¿qué se dirá en los años venideros? ¿Qué se recordará?